Soy un desastre. Esta semana he repetido esta frase unas cuantas veces. Muchas veces no decíamos lo que teníamos que decir o lo que pensábamos que íbamos a decir, pues no supimos hacerlo. A veces no hacemos lo que debemos hacer y a veces lo que hacemos no es lo que deberíamos hacer. ¿Cuántas veces tenemos esa sensación? He estado hablando con el Señor durante varias veces esta semana y la verdad es que siempre lo que hace la diferencia en nuestra vida es lo que Él nos dice. Lo primero que pensé al ver las situaciones y las ocasiones en las que no soy capaz de hacer exactamente lo que Dios quiere, fue aquel momento en el que la persona que transformó el Imperio Romano por el poder del Espíritu de Dios, que llenó todo del Evangelio de Cristo, que fue Pablo, se sentía exactamente así. Decía, muchas veces hago lo que no debo hacer y muchas veces lo que debería hacer no lo hago. Pero a lo largo de esta semana estaba pensando en la historia de una mujer en el Antiguo Testamento, Raquel. Y lo pensaba porque, como sabéis, una de las situaciones que más bien me hacen en mi vida, incluso que hasta sé que lo entendéis, lo tomo como algo divertido para mí mismo, porque es un regalo del Señor, es introducirme en la historia de las personas y ser yo esa persona por algún tiempo, porque creo que es la única manera de comprender lo que Dios quiere hablarnos. Y esta persona es Raquel. Si abrís vuestras Biblias en el libro del Génesis y el capítulo 30, gracias. En el libro de Génesis y el capítulo 30, todos vamos a pedirle al Espíritu del Señor que nos ayude a ser Raquel esta mañana. No vamos a leer todos los versículos del capítulo, pero sí es una historia muy conocida y podemos leer algunos de ellos. Dice Génesis capítulo 30 y versículo 1, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana Lea, y dijo a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Se encendió la ira de Jacob contra Raquel, contra su esposa, y le dijo, ¿estoy yo en el lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva, Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Un poquito más adelante, si vais al versículo 14, dice que Rubén en los días de la cosecha del trigo halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Era un fruto, el fruto de una planta que se decía que podía tener, digamos, características que pudieran ayudar a una persona para ser más fértil. Dice versículo 15, Lea le respondió, ¿te parece poco haberme quitado mi marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo, que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Un poco más adelante, si vais al versículo 22, entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Y ella concibió y le dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo que el Señor me añada otro hijo. Un poco más adelante sigue la historia, casi todos la conocéis, y podéis pensar, bueno, ¿qué tiene que ver nuestra historia con una historia de una familia en la que hay muchos celos, mucha competición, a ver quién tiene más hijos, donde las personas no se sienten bien? Como os dije, la única posibilidad de que nos demos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra vida es que nosotros seamos Raquel por unos minutos esta mañana, muy pocos minutos.
Primer problema por el cual muchas veces nosotros nos sentimos así. Y es curioso porque el primer problema de Raquel era que ella creía que era un poco como el centro del universo, el centro del mundo. Jacob había trabajado 14 años por ella. Imaginaos, todos los que estáis aquí, que os gusta una chica, estaréis dispuestos, que no estáis casados, claro, estaréis dispuestos a trabajar 14 años por una mujer. La Biblia nos dice que cuando Jacob la vio, ella era una mujer muy atractiva. Y Jacob quedó enamorado en el momento de ella. No la conocía en absoluto, pero debía ser tan atractiva físicamente que quedó enamorado de ella. Así que Raquel se dio cuenta de que era, por decirlo de alguna manera, la octava maravilla del mundo. Y muchas veces nuestro problema no tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, porque claro que somos personas atractivas para el Señor, pero cuando damos el paso de creer que todo gira alrededor de nosotros, primer paso para convertirnos en un desastre. ¿Os acordáis, Pedro? Aunque todos te dejen, yo no voy a dejarte. El orgullo siempre es el primer paso para la caída. Y el mayor desastre en nuestra vida es no saber que somos un desastre. Suena muy raro, pero es así. Así que ese fue el primer problema de Raquel, creer que todo giraba alrededor de ella. Segundo problema, como hemos leído, es vivir para nosotros mismos. Nos marcamos objetivos, pensamos que la vida tiene sentido por lo que nosotros podemos hacer. Así que para ella el objetivo era sencillamente tener hijos. Y ahí esa frase, dame hijos o me muero. Porque es todo en la vida. Ahora no estoy hablando, me seguís perfectamente, no estoy hablando de tener o no tener hijos, estoy hablando de nuestros objetivos. ¿Por qué a veces nos sentimos un desastre? Porque hemos pensado, tengo que hacer esto, quiero conseguir esto, este es el objetivo en mi vida, y entonces le decimos al Señor, si no consigo esto me muero. ¿Os ha pasado alguna vez? Tercer problema, ¿os acordáis lo que le dice? Dice esta frase, dame hijos o me muero, pero está orando, no, se lo está diciendo a su marido, a Jacob. Tercer problema en mi vida, orar a quien no debo. Porque Jacob le dijo, ¿soy yo Dios? ¿No os ha pasado eso en muchas ocasiones? Le estamos pidiendo cosas a otras personas. Lo que Dios tenía que darnos, lo esperamos de otras personas. A veces estamos en una situación difícil, incluso económicamente, y esperamos de otras personas, no oramos. Y le decimos, haz esto. A veces estamos en un problema de relación, a lo mejor dentro de la iglesia, y en vez de orar, pues oramos a otras personas, tengo que arreglar esto. O pensamos que otras personas lo van a arreglar. O a veces no tenemos trabajo y está bien que lo busquemos porque es parte de la voluntad de Dios, pero dependemos demasiado de otras personas, oramos a otras personas. ¿Entendéis lo que estoy intentando deciros? Que fue el problema de Raquel y es nuestro problema muchas veces. Tercer problema. Cuarto problema, Jacob tenía otra mujer que era Lea, y entonces Raquel entendía su vida como una competición. Lea tenía hijos y ella no. Así que incluso después, cuando tiene su primer hijo, lo siente así, dice, Dios me ha vindicado. Dios está hablando en mi vida esta mañana y espero que lo haga en la tuya. La vida no es una competición. A veces nos sentimos un desastre porque pensamos que la vida es una competición. Nos comparamos con otra persona a nivel de negocios, a nivel de relaciones, a nivel incluso de la obra de Dios, a nivel de la iglesia, nos comparamos con otra iglesia o nos comparamos con el vecino. Siempre estamos comparándonos con alguien y pensando en la competición, tengo que ganar esa competición. Quizás no lo hacemos así directamente, pero inconscientemente a veces me ocurre, no te sucede a ti. Y entonces, esa no es una buena motivación en la vida, porque Dios no nos hizo para competir.
sino para ayudarnos y para servir unos a otros. Quinto problema, ¿os acordáis ese versículo que leímos? Le dice a Jacob, muy bien, yo no puedo tener hijos, pero aquí está mi sierva. Acuéstate con ella y ten hijos. ¿Qué le está diciendo? Pues yo tengo mis planes y voy a cumplir el tener hijos. Raquel amaba al Señor, claro. Creía en Él, sí. Pero no era capaz de esperar lo que Dios quería hacer en su vida. Sencillamente entró a decidió llevar a cabo sus planes. Ese es el quinto problema en nuestra vida. Muchas veces cuando nos sentimos un desastre, no nos damos cuenta de que quizás hemos hecho las cosas a nuestra manera. Quizás hemos tomado decisiones que no eran del Señor. Quizás no hemos esperado el tiempo del Señor. Y entonces incluso involucramos a otras personas en nuestros planes sin darnos cuenta de que Dios no quería eso. Así que al final todo se vuelve un desastre porque estoy siguiendo mis planes, lo que yo creo, incluso aunque suenen muy espirituales mis planes. Sexto problema, y esto os lo digo sencillamente porque es lo que estoy aprendiendo al ponerme en la piel de Raquel, así que no penséis que son demasiados problemas y no quiero que nadie salga deprimido de aquí esta mañana. Pero el sexto problema es que viene uno de los hijos de Lea, ¿os acordáis? Con las mandrágoras, y entonces ella dice, quiero eso para mí, lo que es material, lo que se ve. ¿Cuántas veces preferimos lo que es material a lo que Dios nos ofrece? ¿Cuántas veces tomamos decisiones en base a lo que es material y no a lo que Dios nos ofrece? ¿Cuántas veces lo inmediato, lo que vemos, lo que está ahí, decimos, pues esto es para mí, y no somos capaces de esperar el tiempo de Dios? Si le damos importancia a lo material, nos vamos a meter en un desastre muy grande. Dios nos regaló las cosas materiales, así que son para disfrutarlas, pero no para que ocupen el lugar de Él. Incluso para que ocupen el lugar de lo espiritual, porque lo que es espiritual es lo que permanece. Y lo que es material, aunque sea una bendición y sea muy bueno y sea un regalo del Señor, pues algún día se va a quedar aquí. Como alguien dijo un día, una frase que me encantó, no sirve de mucho ser el más rico del cementerio. Lo que es material va a quedarse aquí. Séptimo problema, y esto sí es una cosa muy curiosa, no sé si lo habíais pensado. Como os digo, yo le pedí al Señor meterme en la vida de Raquel para aprender para mi propia vida. Y siempre me había parecido que en ese momento, en los versículos 23 y 24, cuando Dios le regala por fin un hijo, y además un hijo extraordinario, José, que va a cambiar la historia del pueblo de Israel y la historia de todo el mundo conocido en ese momento, incluso la historia del futuro del pueblo de Israel, pues por fin Raquel se va a sentir feliz. Y a veces Dios hace por nosotros algo impresionante que ni imaginamos y decimos, ahora es el momento. Pero no. Le pone por nombre José. Fijaos que en un pequeño detalle, José literalmente con la raíz de la palabra en hebreo significa que Dios me añada otro hijo. Así que no estaba feliz con José. No era nuestro objetivo tener un hijo. Ahora somos Raquel todos. No era tu objetivo aquello que le has pedido al Señor y de una manera milagrosa Él te lo ha regalado. Pues justo cuando recibes el regalo de Dios, le dices, Señor, añádeme otro hijo. Quiero otro regalo más. Con esto no me basta. ¿Os acordáis un poquito más adelante cuando
Jacob y José y Lea y todos sus hijos salen de donde Labán, 14 años viviendo con su suegro, ya era bastante, ¿no? 14 años allí. Pues cuando por fin Jacob dice, no, me voy, ya he trabajado 14 años por mis hijas, por mis nietos, incluso estuvo un tiempo más, varios años más después, y se van. ¿Sabes lo que hicimos tú y yo al irnos, porque somos Raquel esta mañana? Robar los ídolos de nuestro padre. ¿Para qué? Esos ídolos tenían solamente un valor, digamos, económico, en el sentido de que eran los ídolos de la familia. Entonces era como dejar a tu padre sin nada. Pero Raquel era una persona que amaba al Señor. Nosotros somos personas que amamos al Señor. Yo creo que casi todos los que estamos aquí. ¿Por qué robar ídolos? A veces conocemos al Señor, le amamos, sabemos que Él está ahí, pero no somos capaces de vivir sin algunas pequeñas cosas. A lo mejor no son ídolos palpables. Y yo tampoco os voy a decir qué, porque yo sé lo que puede pasar en mi vida. El Espíritu sabe lo que pasa en la tuya. Gracias a Dios que es así. Pero hay pequeñas cosas sin las que no podemos vivir, a pesar de seguir amando al Señor, a pesar de estar con Él. Y lo curioso, noveno problema también, es que cuando Labán se da cuenta que faltan sus ídolos, y también fallan, es obvio, pero cuando se da cuenta que faltan sus ídolos, va rápidamente detrás de ellos, porque no puede vivir sin ellos. Y Raquel, ¿qué hace? Engaña a su propio padre, esconde los ídolos. Así que imagínate, confiar en ídolos que puedes esconder. Realmente los seres humanos somos muy necios. Y miente por sus ídolos. Esas pequeñas cosas que a veces ocurren en nuestra vida, o que las tenemos, que da la impresión de que no podemos vivir sin ellas. Y Dios sabe lo que son esas pequeñas cosas. Hacen incluso que a veces mintamos, que no digamos la verdad, que mintamos a nuestra familia por guardar esos pequeños ídolos. Y es una pregunta que todos tenemos que responder, porque somos Raquel esta mañana, ¿os acordáis? Último problema, no voy a seguir mucho más. ¿Os acordáis? Por fin Dios contestó la oración de Raquel y Raquel tuvo otro hijo, Benjamín. ¿Os acordáis lo que sucedió cuando Benjamín nació? El parto fue tan difícil que Raquel tuvo que entregar su vida para que naciera su hijo. A veces nos frustramos y nos sentimos un desastre y no somos capaces de disfrutar con el Señor porque es más importante para nosotros, son más importantes para nosotros los objetivos que tenemos que Dios mismo. Dios le concedió otro hijo, pero ese hijo le costó la vida. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Espíritu de Dios sabe que estoy hablando para mí en primer lugar. Que nunca haya nada, por muy bueno y bonito y impresionante que sea, como podía ser en aquel momento tener otro hijo, que sea más importante que Dios mismo. Porque puede llegar a costarnos la vida. Un desastre. Claro, vemos la historia así y decimos, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Pero ¿sabes que la vida de Raquel es crucial en la historia del avivamiento de Israel? Ella no era un desastre y tú no eres un desastre. Porque Dios nos ve de otra manera, a pesar de decisiones equivocadas y a pesar de cosas que no hizo bien y a pesar de cosas que tenemos que aprender, porque si recordáis, fueron muchos problemas y nos metemos en demasiados problemas en nuestra vida. Y como os digo, yo el primero.
Pero sin Raquel, el pueblo de Israel habría desaparecido. Dios sabría cómo hacerlo, pero quiso hacerlo por Raquel porque fue precisamente el hijo de ella, José, el que pudo salvar la historia del pueblo. Estoy completamente seguro, absolutamente seguro, y un día en la presencia del Señor lo veremos, que gran parte de la intimidad de José con Dios y de esperar en el Señor y de confiar en Él fue porque su mamá Raquel se lo enseñó. Completamente seguro. Porque Jacob era otro, como decimos en broma, otro que tal baila, el engañador, y andaba siempre a lo que le convenía. Así que no creo que él le enseñara mucho, a pesar de haber visto varias veces a Dios cara a cara, a pesar de que Dios le había hablado. Pero estoy seguro que José aprendió esa sensación de que Dios está detrás de todas las cosas y de los detalles de la vida, y a lo mejor en la cárcel en muchas ocasiones escuchó y recordó en su corazón y en su mente lo que su mamá le había dicho. Y lo mismo Benjamín. Hablábamos al principio del desastre del Nuevo Testamento que fue el apóstol Pablo, porque él se sentía así. ¿Entendéis mi ironía gallega? El apóstol Pablo era de la tribu de Benjamín, del hijo de Raquel. Dice Génesis capítulo 35, 19 y 20, y termino muy rápido, que murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. ¿Os suena esa ciudad? Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura, y ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Si vais al libro de Jeremías capítulo 31, versículo 15, dice: así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo, Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada por sus hijos porque ya no existen. Raquel está en el cielo, en la presencia de Dios, pero de alguna manera está llorando por el pueblo de Israel que es llevado a la cautividad, y ella ve todo lo que está sucediendo. ¿Cómo es Dios? Que de un desastre hace algo que puede perdurar cientos de años. ¿Y os acordáis que cuando Herodes manda asesinar a todos los menores de 2 años, Mateo 2:18, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque ya no existen? Ahora, cuando leemos solo ese versículo, pensamos que la historia termina ahí, pero llévate a casa, Jeremías capítulo 31, estábamos, llévate a casa los versículos siguientes, el 16 y el 17, porque Dios le responde así a Raquel, responde a todos los desastres de este mundo que somos tú y yo, diciéndole: reprime, es la frase siguiente, la voz de tu llanto y tus ojos de las lágrimas, porque hay pago para tu trabajo. Y vuelvo a repetir para que no os olvidéis, lo declara el Señor. Pues volverán de la tierra del enemigo, hay esperanza para tu porvenir, vuelve a declarar el Señor. Cuando leí este versículo, seguí sintiéndome como un desastre, pero hay esperanza para mi porvenir y también para el tuyo. Porque Dios es así. Si me dais solo 5 minutos, seguro que conocéis, alguna vez he contado esta historia, pero mi familia a veces se ríe conmigo porque, o de mí, o no sé ya cómo, porque siempre estoy esperando, y eso es lo único, os digo, que me mantiene en pie delante del Señor, por su poder, no por lo que yo pueda hacer. Que Dios me hable en cualquier sitio, de cualquier manera y como sea. Y hace unos años fuimos a Brasil a hablar en una boda. Se casaba una persona a la que queremos, 2 personas a las que queremos muchísimo, y nos invitaron a la boda. Algunos ya conocéis la historia. Estas personas trabajaban para un famoso jugador de fútbol de la selección de Brasil. Sabéis que a mí me encanta el mundo del deporte. Así que estuvimos ahí en su casa, un lugar en medio de la nada. Brasil es muy, muy grande.
y había comprado un terreno impresionante, e incluso en la casa y en ese terreno había hecho un campo de fútbol profesional, con gradas y todo, vamos, impresionante. Entonces hablamos en la boda, después el domingo la predicación, y me dice, Jaime, esta tarde vamos a jugar un partido de fútbol, tú juegas con nosotros, ¿no? Entonces iba a jugar él, había otros compañeros de la selección de Brasil y todo, gente profesional, 22 jugadores profesionales a nivel del fútbol. Y tan pronto me dijo eso, yo dije, no, yo no juego. Solo dejad decirme algo muy, muy simple. Desde que era niño en la escuela, no sé si alguno se identifica conmigo, cuando los dos capitanes, eso tan cruel que se hace, que se señala a dos personas para que escojan a los jugadores. Era cruel porque los dos capitanes, cuando yo veía quién escogía el primero, ya me ponía al lado del segundo, porque iba a ser el último que iban a escoger, ya lo sabía. Así que ya me iba para allí directamente. Un día, un gran amigo, creyente también de la selección de Argentina, vino allá a la iglesia nuestra, estuvo en un campamento de jóvenes, jugamos con los jóvenes, imaginaos, ya con los jóvenes se ve que soy malo, imagínate. Y entonces, al final, como es muy buen amigo, me tomó y me dijo, mira, tú eres impresionante en el campo, o sea, corres más que nadie, animas a todos, no te desanimas nunca, o sea, tienes cosas que yo no he visto ni en un jugador profesional, pero hay dos cosas que te impiden ser un buen jugador de fútbol. Y yo dije, pues dímelas, porque aunque en aquel momento estaba rondando los 40, yo quiero aprender. A los gallegos nos encanta aprender lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Y él me dijo, tus dos piernas. Ese era el problema. Total que le dije a mi amigo, al que nos invitaba, a Doriva, no, yo no juego. Y esa noche no podía dormir. Y Miriam, que estaba ahí conmigo, me decía, ¿por qué no duermes? Y yo digo, no me siento bien. Y me dijo, ¿por qué? Porque yo siempre estoy diciéndole a la gente que tienen que ser fuertes, que no tienen que tener miedo al ridículo, que tienen que creer, que tienen que salir adelante, y yo dije que no. Entonces Miriam, como es una mujer muy sabia, me dijo, sencillamente espera, si Dios quiere curar esa herida, habrá otra oportunidad, porque íbamos a estar una semana allí. Y yo dije, perfecto. Entonces me dormí orando y diciendo al Señor que no haya otra oportunidad. Pero como el Señor es el Señor, miércoles Doriva me dice, hoy vamos a jugar, ¿vienes? Yo dije sí. Otro amigo mío, para que veáis cómo son los amigos también de la selección de Brasil, cuando escuchó que dijo que sí y sabía, sabe cómo juego yo, para animarme sencillamente me dijo, Jaime, la primera carrera que pegues vas a comer toda la hierba. Eso solo para animarme. Total, que allí fui, comenzamos el partido, para no hacer muy larga la historia, porque pasaron muchas cosas, 1 hora y pico de partido, dan para muchas cosas. El caso es que yo cuando empecé, dije, bueno, me quedo por aquí, vamos a ver, empiezo a correr, veo lo que pasa y tal. Y de repente la primera pelota que vi pues estaba como ahí, a la distancia del amplificador, y no había nadie en 10 metros. Yo digo, es mía, voy allí. Tan pronto voy a llegar allí, hay una persona que lleva ese balón 10 metros más allá. ¿Alguna vez os habéis sentido en un sitio donde todos son aviones? O sea, tú dices, ¿qué come esta gente? ¿Por qué corren tanto? A mí me gustaría ser así, porque es que ni veía lo que estaban haciendo. Doriva, que era una persona muy buena, es un hombre del Señor, me pasó el primer balón y era muy sencillo. Él iba corriendo, lo dio y sencillamente se salió de la persona que le marcaba y solo tenía que devolvérselo. Eran como 3 metros y se quedaba solo. Yo le entendí la idea perfectamente, me dio el balón, di la pelota para allí, pero la pelota salió para el otro lado completamente. Uno que estaba detrás mía, de mi equipo, dijo, en portugués, claro, pero dijo, Doriva no entendió lo que el pastor quería hacer. Entonces yo dije, bueno, tengo un poco de credibilidad. Pero el caso es que una y otra y otra y otra y otra vez, y todo, siempre fueron fallos. Así que todos desistieron de mí.
A veces a algunos de mis amigos les decía también en portugués, pero por misericordia, tengo una autoridad espiritual, déjame la pelota un poco, por favor. Nada. Todos desistieron de mí. Y entonces empecé a pensar, hay momentos en la vida en los que todos, absolutamente todos, desisten de ti. Miriam estaba grabando, y entonces si veis esa grabación, veis sencillamente una y otra y otra y otra vez de los fallos, entonces dejó de grabar. Dijo, ¿para qué? Hay momentos en la vida en los que hasta tu propia familia desiste de ti. Pero Dios no lo hace. Así que todo siguió así, como el tiempo se está acabando. Hacia el final del partido estábamos 3-3, a pesar de que ellos jugaban con 11 y nosotros con 10. O sea, nosotros jugamos 10 y yo, o sea, uno menos. Pero el resto del equipo estaba haciendo un gran trabajo. Yo había fallado absolutamente todas las veces que me dieron el balón. El único que me pasaba el balón era Doriva. Al final le dije, ¿sabes qué yo aprendí hoy sobre la fidelidad de Dios en tu vida? Porque fueron más de, ni las contaba ya, más de 14, 15 ocasiones que me dio el balón y fallé. Y él seguía dándome, seguía pasándome la pelota. Y me decía, la próxima vez, Jaime, la próxima vez va a ir bien. Pero nunca hubo próxima vez. Al final de todo, ya todos sabían que yo era malo, pero malo. O sea, 3 veces malo, como solemos decir. Y casi al final de todo, Doriva volvió a tomar un contraataque en la pelota, porque ellos estaban siempre encima de nosotros. Y yo iba corriendo por el lado izquierdo y me pasó la pelota. La única vez que logré coger el balón, porque ya ni se preocupaban de mí. Dice, da igual, no lo marques, que no pasa nada. Tuve que pararme, darme media vuelta, porque claro, si soy malo con la derecha, imaginaos con la izquierda. Y entonces, cuando cojo el balón, viene un atacante nuestro por el medio, solo, completamente solo, y le digo, es la oportunidad, le doy el balón y podemos marcar el gol y ganar. El portero, que sabía que yo era malo y ve a un compañero suyo de selección que viene corriendo solo, da 3 pasos adelante porque va a decir, le va a dar la pelota, tengo que cubrirlo. Cuando veo que da 3 pasos adelante, le digo al Señor, yo voy a tirar. Es imposible que vaya a portería, pero voy a tirar y que sea lo que tú quieras. Tiré a la portería y fue gol. Todos. Lo primero que alguien dijo detrás mía, y una exclamación, un milagro. Doriva se volvió a Miriam y le dijo, lo grabaste, ¿no? Ella estaba así, con la cámara ahí, mirando. Está hablando conmigo. Gracias a Dios que no lo grabó, porque si no, cada vez que predicara o contara la historia os lo pondría y eso sería demasiado para mi orgullo. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Por eso os digo lo del desastre. Que todo el mundo vino, porque aunque no nos jugábamos nada, siempre que juegas te gusta ganar, y más a gente que son tan competitivos como ellos. Y yo me quedé así parado, mirando. Y vinieron a abrazarme y no hice nada, absolutamente nada. Porque había desistido de mí mismo. Queridos hermanos, queridas hermanas, aunque tú desistas de ti mismo, Dios no va a desistir. Si hubiera sido hoy, habría dado como mínimo 5 vueltas al campo y todos corriendo detrás mía. Bueno, me habrían pillado antes. Pero no fui capaz de celebrarlo porque yo ya había desistido de mí mismo. Y después, cuando todos se fueron, yo me quedé ahí, di un paseo por el campo y le dije al Señor, Señor, yo soy un desastre. Y aquí en este campo más desastre que nunca. Pero si tú puedes hacer como un desastre, un milagro, yo quiero vivir así. Y a lo mejor estás en algún campo, literalmente en el que eres un desastre. Y sabes
a quién Dios va a usar, a ti. Porque cuando nosotros pensamos que somos muy inteligentes, muy importantes, que hacemos las cosas muy bien, que entonces sí somos un problema. En el momento, y con esto termino, que más complicado de la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo fue llevado cautivo, cuando se habían olvidado de Dios, cuando estaban lejos de Él, cuando habían abrazado todos los ídolos, cuando Raquel incluso desde su tumba de una manera figurada, porque ella estaba con el Señor, pero de alguna manera que no sabemos, podría conocer la historia, lloraba al ver al pueblo tan lejos de Dios. Y en el libro más difícil del Antiguo Testamento, en cuanto al castigo de Dios, a la disciplina de Dios, mejor dicho, sobre su propio pueblo, que es el libro de Lamentaciones en el capítulo 3 y el versículo 18, dice el escritor: ya no tengo fuerza ninguna, pero mi esperanza viene del Señor. Aleluya. Tú te acuerdas, 19, de mi aflicción y de mi vagar, de mi amargura. Ciertamente lo recuerdas, y se abate mi alma dentro de mí, pero esto traigo en mi corazón, y en esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás se terminan. Y ese es nuestro Dios. ¿Te sientes un desastre? Bienvenido al equipo más victorioso del mundo. Aleluya. En nuestro escudo está la fidelidad de Dios, apegada a nuestro corazón. Y en esa fidelidad descansamos. Y sí, a veces podemos vivir como un desastre, pero Dios no tiene hijos desastrosos. Dios tiene hijos a los que ama de una manera completa e incondicionalmente. Como ninguno de nuestros hijos es jamás un desastre, porque los amamos. Así que, gloria a Dios por la vida de Raquel, gloria a Dios por la vida tuya y por la mía, pero porque su fidelidad, no lo que nosotros somos, es eterna. Padre que estás en los cielos, gracias por creer en nosotros. No tiene nada que ver con ninguno de nosotros, sino con lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros y cómo Él sigue sosteniéndonos, sigue siendo nuestro abogado. Por medio de tu Espíritu sigues ayudándonos en nuestras debilidades, gimiendo por nosotros en las situaciones en las que nos damos cuenta de que somos un desastre, y aún más peligroso en las ocasiones en las que creemos que podemos arreglarlo todo. Y entonces es cuanto más desastre somos. Ayúdanos a vivir en tu fidelidad y descansar en tu carácter. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.